que entender de dónde viene esto del método empático de resolución de conflictos. Y esto viene de una serie de talleres que estuvimos haciendo en Canarias, en un montón de institutos, la verdad, durante 3 años, 4, empezamos en uno solo y luego reprodujimos en muchos institutos más, con la idea siguiente, con la idea nosotros veíamos que había toda una problemática relacionada con la conflictividad en el ámbito escolar, y la solución que se le estaba dando a esto venía dada por lo de la mediación, ¿no? Por crear equipos de mediación y tal. Y a nosotros, a mí en concreto también, me parecía que había un excesivo paternalismo en todo ese enfoque, ¿no? Como que parece que la violencia siempre tiene que venir luego no sé quién ahí a resolverle al otro, ¿verdad? La cuestión, ¿no? Y claro, empezamos a investigar de dónde venía todo este lío, y claro, parece ser que viene de la visión, lógicamente, que se tiene de la violencia en general, ¿no? Ya hace unos meses estuvimos en un foro de violencias urbanas que organizó el Ayuntamiento de Madrid, y ahí, bueno, que estuvimos viendo muchas ponencias que se hicieron allí, muchos talleres, y todo, absolutamente todo, giraba en torno a la cuestión de la mediación, ¿no? Claro, ¿por qué la única respuesta que se le da a la conflictividad o al conflicto es desde el ámbito de la mediación? Yo quiero aclarar que me parece muy interesante la mediación, de hecho yo soy mediador, y me parece que la mediación tiene que seguir adelante, pero tiene que seguir con la vocación de en algún momento echarse a un lado. Y creo que uno de los propósitos de la mediación es también, de alguna manera, hacer pedagogía y que la gente pueda aprender a resolver ellos mismos sus propios conflictos, ¿no? Porque si no, además está siempre con el rollo. Bueno. Entonces, claro, ¿por qué existe esa visión de la violencia? Como, claro, yo me daba cuenta ahí en el foro este que os mencionaba, que la visión que había, como que la violencia era una cosa así como muy gorda, muy grave, que le ocurría ahí a algunas personas, ¿verdad? Que, pobrecitos míos, que había que ir a ayudarlos, porque claro, ellos, ¿no? Esa era como la visión, no se veía, no se percibía la violencia como algo relativo a uno, ¿no? Que a uno le acompaña, que tiene que ver con todo lo que uno hace cotidianamente, no. La percepción era como eso, ¿no? Y claro, ¿de dónde viene este punto de vista? Pues viene, el otro día estaba en lo de la ponencia esta de los medios de comunicación, viene de los medios de comunicación, claro. ¿Qué ocurre? Que nosotros vivimos en una sociedad muy individualista, ¿no? Vivimos como replegados en nosotros mismos. Entonces la percepción que es general de lo social no es directa, porque no la tenemos, esa no la tenemos. La que tenemos es a través de los medios de comunicación. O sea, nosotros, de hecho, la prueba de esto, cuando veis las encuestas que sacan el CIA, ¿cuál es la mayor preocupación? Y a lo mejor en el puesto 2 está el terrorismo, ¿no? ¿Cómo es o sea, realmente tú preguntas tú te levantas por la mañana preocupado de, ¿no? Esto es lo que te quita el sueño a ti, ¿no? Que vayas a tener un atentado terrorista. No, seamos serios, no es eso, ¿no? Pero sí que tienen la visión de que como que eso es un gran problema, porque mediáticamente te lo están presentando como que es así, ¿no? Entonces es como que la perspectiva que hay de lo social, desde el individuo medio, digamos, se ve muy influenciada por los medios de comunicación. Entonces, que claro, los medios de comunicación en realidad, no nos engañemos, no están para informar, ¿no? Para explicarnos lo que sucede y que nosotros sepamos, ¿no? Claro, el propósito no es ese, ¿no? Yo lamento desilusionarle, ¿verdad? Bueno, se explicó bien ayer. Los Reyes Magos no son los padres y los medios de comunicación tampoco están para informar, ¿no? Lo que pretenden los medios de comunicación es vender ejemplares, lógicamente, generar audiencias. Ese es el propósito de los medios de comunicación, ¿no? Dentro de una hora. Se explicó ayer, ¿eh? Se vio muy bien ayer eso. Bueno, pues fantástico, porque así lo traigo a colación, porque esto tiene que ver con eso. Pues que he hecho ya la diapositiva, pues lo tengo que explicar también. Además hubo gente que no estuvo ayer, ¿no? Le va a venir bien explicar esto. Yo de hecho no sabía que se había explicado también, ¿eh? Yo escuché que lo habían hecho, pero no, bueno. Entonces, claro, ocurre eso, ¿no? Entonces, eso que hace que el umbral, hay una cosa que podríamos denominar umbral de tolerancia, ¿no? Pues está como muy elevado, fruto de esta visión, porque claro, solo se hace visible lo que escandaliza, ¿no? Lo que crea visceralidad, ¿no? Eso, lo demás no existe, desde esa perspectiva, digo, ¿no? Entonces hace que el umbral de tolerancia sea muy elevado. El umbral de tolerancia es una cosa, con respecto a cualquier cuestión social, es muy arbitrario. Y además varía de unas épocas a otras, es decir, hace 60 años apalear a una persona de color negro en Estados Unidos estaba por debajo del umbral de tolerancia, ¿no?
estaba dentro de la normalidad. No, nadie se escandalizaba porque habían apaleado, ¿no? Estaba dentro de la normalidad. Hoy en día ya, bueno, no tanto, pero bueno, ya un poquito sí que se empieza a escandalizar, algunos más que otros, pero de ese tipo de fenómenos. Entonces, este sería el nivel, por debajo sería lo que se considera normal y por encima lo que genera preocupación. Entonces, claro, nosotros con el tema de la violencia, dado que viene todo mediatizado por los grandes medios de comunicación, tenemos un nivel de tolerancia muy elevado con respecto a la violencia. Es decir, hasta que la violencia no traspasa ese umbral, no supera ese umbral, no tiene visibilidad social. Y como no tiene visibilidad social, no nos preocupa a nadie. Además, forma parte de la vida. Así que nos tratemos mal, que, bueno, todo eso es cosa de conflictos, es la cosa de la vida, claro, ¿no? ¿Por qué no va a preocupar eso? Eso forma parte de la vida, ¿no? Es así, ¿no? Está por debajo del libre. Pues ya si matan a alguien, pues ya está feo. Entonces, por él no empieza a preocupar, ¿no? Entonces, todo lo que causa sensacionalismo, ¿no? O sea, todo el tema de la sangre o la muerte, todo eso, entonces si ahí nos empieza a preocupar. Entonces, claro, nos empieza a preocupar cuando el fenómeno ya ha adquirido una envergadura, ¿verdad? Que dile tú a esos, ya en ese estado de que se pongan ellos a resolver su conflicto. Sí, lo van a resolver, pero claro, por el lado ese. Claro, por ejemplo, ¿no? Ahí ya está complicado que lo resuelva, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿sí? Por ahí, desde esa visión, luego surge todo el tema de la mediación y demás, porque no se trabaja el tema de la conflictividad antes de que ésta adquiera determinada envergadura a determinado nivel, ¿no? Entonces, de esa aspiración surge la necesidad de, bueno, nosotros vemos que los chavales en los institutos, pues nos gustaría que dieran otro tipo de respuestas, que manejaran sus conflictos de otra manera, pero ahí caigamos en cuenta, bueno, ¿y de qué otra manera lo van a manejar? Sí, la única que conocen es la que hay, ¿no? Nadie les ha explicado nunca en ningún momento que existen otras posibilidades de manejar y gestionar los conflictos, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Pues como ven que hacen los demás, lo hacemos habitualmente. Entonces nos decidimos hacer talleres. Entonces, claro, al principio estos talleres incorporaban elementos de estos de comunicación no violenta, Marshall Rosenberg, pero luego veíamos que era muy poco operativo, en fin, y todo eso con el paso de los años lo hemos ido simplificando y al final nos dimos cuenta que en realidad el eje conductor para resolver cualquier conflicto es la cuestión de la empatía, es la conexión emocional. Y todo lo demás viene como añadido, viene como relacionado con esto. Entonces, utilizando eso, por eso se llama método empático de resolución de conflictos, pues desarrollamos toda una metodología que luego proponíamos en talleres a los chavales y bueno, más o menos parece que funciona, ¿no? Entonces esto es lo que comentaba, ¿ves? Viene el mediador, lo resuelve, pero ¿y por qué no que ellos mismos hablando resuelvan? Bueno, lo primero que tenemos que ver, igual que pasaba con lo del tema del consenso, nosotros hemos desarrollado también toda una serie de estrategias, ¿verdad?, que ponemos en práctica cuando en una situación conflictiva, ¿no? Que es, ¿qué hacemos en una situación conflictiva, ¿no? Habitualmente, ¿no? Entonces, pues bueno, en una situación conflictiva, ¿qué es lo que suelen hacer ustedes, por favor? ¿Qué hacen en una situación conflictiva? Depende como haya, depende. Bueno, depende, pues esa, la primera que se te ocurra, a ver. ¿Qué hacéis? O dar un paseo, bueno, y eso, esa es una, ¿no? ¿Qué más hacéis? Gritar, poner los argumentos, ¿no? Sí, eso haces tú habitualmente. Sí, mentiroso. Bloquearse y comunicarse, esa también es muy buena, ¿eh? Pues ahora no te hablo, ¿no? Es muy bueno, ¿no? Es una estrategia muy interesante, ¿no? Para manejar ese tipo de situaciones. Claro, sí, tenemos todo un catálogo de gilipolleces que hacemos, claro, ¿no? La cual más absurda, ¿no? Le gritamos para ver si así me entiende, ¿no? Claro, como no me entiende le grito, que así a lo mejor por ahí me... Otra, pues le insulto, ¿no? Esto también es muy interesante, ¿no? O le intimido, o me comunico, no le hablo, eso también hablábamos, que es también una estrategia muy buena. Vale. Esto hay estudios hechos, ¿no? Parece que el 20% da esta respuesta, el 30% da esta, hay todo, ¿no? Hay todas unas estadísticas de cómo reaccionamos en una situación conflictiva. ¿Alguien me sabría decir, el porcentaje más o menos, ¿no? Aproximadamente,
¿qué porcentaje de personas en una situación conflictiva la respuesta que dan es intentar resolver ese conflicto? Pero son días de intentar resolver. Pues, dice, son gente que en una situación de conflicto, en lugar de gritarle al otro, insultarle, de hacer cualquier estupidez de estas, ¿no? Pues dice, no, pues en lugar de hacer todo esto, voy y voy a tratar de resolver este conflicto. ¿Qué porcentaje actúa de ese modo? No, lo básico que encuentras es que hay gente que se cree que el otro no está de acuerdo contigo porque no lo has entendido. Bueno, eso es un gran avance, de todas maneras. Mejor que gritarle, ¿no? Sí, no, pero lo que hace es que echa las pelotas a todo el mundo volviendo a explicar 150 veces su postura y al final todo el mundo acaba hasta los huevos de ir y sacar la cosa. Bueno, a ver, ¿alguien sabría decirme el porcentaje aproximado? Esto es aproximado, ¿eh? No, aproximadamente 0%. Más o menos. Más o menos. Habrá algún caso que a alguien se le ha ocurrido, pero vamos, no hay testimonio directo de que alguien haya hecho semejante cosa. Nada, bromas aparte, normalmente no hacemos eso, en realidad, ¿no? Muchas veces no queremos que se pueda. Puede ser. Bueno, luego vamos a ver. Bueno, lo primero que hay que considerar en un conflicto es aplicar un principio que creo que ustedes habrán oído hablar de ello. ¿Tratar a los demás como quieres? No, eso por supuesto, pero a la hora de gestionar una situación conflictiva hay uno que dice no te opongas una gran fuerza, espera que se debilite y luego avanza con la solución, ¿no? Nosotros, como que somos muy sabios, lo que hacemos es justo lo contrario. O sea, le damos completamente la vuelta al principio, ¿no? ¿Y qué hacemos? Reaccionamos en caliente siempre, ¿no? Eso de esperar a que se debilite, nada, ni de coña, vamos. O sea, según sucede, algo hay que hacer, ¿no? Pues ¿qué hacemos? Gritar, cualquier cosa. Pero el error es doble, porque el principio tiene una segunda parte que dice, espera que se debilite, no dice, espera que se debilite y ya aquí paz y después gloria, no. Dice, espera que se debilite y luego avanza con resolución, ¿no? Bueno, pues esto es un sabio principio que nos sirve mucho para gestionar los conflictos. Efectivamente, en caliente, cualquier cosa que hagas en caliente normalmente, aunque lo hagas con toda la buena intención del mundo, el otro está alterado, le dice, cálmate un poco. ¡Que me calme! Cualquier cosa que haces es un despropósito, vas a generar más líos, más conflictos. Pero claro, una vez que se ha calmado el conflicto, se ha enfriado, existe como la creencia ingenua de que los conflictos, por lo visto, se resuelven por sí solos. Y hay estudios muy exhaustivos que apuntan de que no. De que por sí solos no se resuelven ni los conflictos ni nada. Nada se resuelve por sí solo. Nada. Entonces lo que hacen los conflictos, al enfriarse, se van enquistando, se quedan ahí, como nadie hace nada con ellos, se pudren, ¿no? Quedan ahí, y van generando una suerte como de espacios de incomunicación. Ya toda la temática que tenga que ver con el conflicto o que tenga alguna relación con él, pues se va tratando de esquivar, no se habla de eso, se deja ahí, ¿no? Y van generando espacios que eso además contamina al ámbito donde se produce. Si es en una clase, por ejemplo, ¿ves? No queda entre los dos que intervienen, sino que eso de alguna manera redunda, porque claro, yo voy a hablar contigo, resulta que tú estás cabreada con ella, y ya me veo yo también de alguna manera, o sea, se va como expandiendo, ¿no? Como un cáncer. Esto se ve luego con el tiempo, y seguro que ustedes han tenido esa experiencia, ¿no? De entrar así de nuevo en un trabajo, con un grupo de gente, y es todo maravilloso, y un compañerismo de la leche, ¿no? Y venga, vamos los viernes a tomar caña juntos, ¿no? Y a ver, que viene la comida de Navidad, venga, a ver cómo la celebramos, ¿no? Y van pasando los años, y eso se va enrareciendo, ¿no? Y ya los viernes ya no se va a tomar la cerveza, ya se va de compromiso a la cena de Navidad, ¿no? Y poco a poco todo eso se va disgregando, ¿no? Y eso tiene que ver con que no sabemos resolver no resolvemos los conflictos. La experiencia contraria seguro que todos ustedes también la han tenido, ¿no? De repente tú tienes un problema con alguien, un conflicto, por lo que sea andas inspirado y vas y lo hablas en un momento oportuno y vas y lo resuelves encima, ¿no? ¿Y qué ocurre entonces? ¿La relación se restablece? Mejor,
no solo vuelve al nivel que estaba anteriormente, sino que ese conflicto ha fortalecido la relación. Los matrimonios perduran en el tiempo gracias a este principio. Así es como funciona. Genera un conflicto y gracias a que lo resolvemos, esto va estrechando el vínculo con la otra persona, ¿no? O si no hacemos, ¿no? Entonces en los conflictos hay como una disyuntiva de o nos acerca o nos aleja en función de si nosotros resolvemos o no resolvemos ese conflicto que ha surgido ahí, ¿no? Entonces lo primero que hay que entender, habría que cambiar, ¿vale? Pasa como digo con el consenso, es cambiar el enfoque que tenemos del conflicto. Nosotros el conflicto lo vivimos o lo percibimos, ¿no?, como algo muy incómodo, muy molesto, ¿no? Entonces tratamos de evitarlo, claro, ¿no? Es una cosa incómoda y conflicto, por Dios, déjame, fuera, ¿no? Quita del conflicto, anda, venga. Claro, no queremos saber nada de los conflictos, porque lo vemos como, claro, con el bagaje que tenemos, ¿no?, de la experiencia, ¿no? Cada vez que tengo un chulito, que citar, con esa experiencia acumulada, lógicamente nos plantean un conflicto, no, conflicto no quiero saber nada de ello. Y nos olvidamos de que en realidad, si analizamos, el conflicto es un regalo que nos da la vida, claro. Es una situación que te pone la vida de alguna manera que te permite afianzar tu vínculo con el otro, ¿no? Si lo ves de esa manera, en lugar de decir el conflicto, ¡ay, qué bueno un conflicto! Venga, vamos a resolver, ¿no? ¡Qué bueno!, ¿no? ¡Qué suerte he tenido! Tengo muchos más conflictos que hay. Claro. No, bueno, estamos exagerando y tal, pero sí, ¿no? Que creo que deberíamos de empezar a mirarlo de esa forma, no verlo como una dificultad, como un inconveniente, sino como algo que yo puedo aprovechar para afianzar mi vínculo con la otra persona. Y la experiencia apunta en ese sentido, que cuando se resuelve yo logro afianzar el vínculo con la otra, ¿no? Esto es lo que explicaba, ¿no? La familia unida y luego cada uno por su lado. Vale. Otra vez el elefante, desde luego. Bueno, en el caso del elefante que hablábamos antes, yo hacía una pregunta que la dejamos ahí un poco inconclusa. Claro, este que toca la cola dice, esto es como una... Claro, y claro, este luego se encuentra con este, tal, bueno, un poco la película ya la conocen, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hacen para entenderse? Y ahí hubo alguien que dijo una solución que yo dije, bueno, pues eso ya lo vemos en el siguiente taller. Como ya estamos... ¿Quién dijo por ahí de que se movieran? Sí, se movieran de claro. Para cambiar el pensamiento. Claro, esa sería la idea, es decir, claro, el que toca... El hecho del movimiento hace que la experiencia personal se incremente, pero no la experiencia colectiva. Entonces, habría que entender desde la experiencia personal y desde la experiencia colectiva, como la palabra colectiva. Entonces, el diálogo entre ellos no se puede sustituir por la experiencia personal de cada uno de ellos. El movimiento solo aporta eso. No, pero ya te ayuda. Claro, pero toda esa dificultad que tienes de entender el punto de vista del otro, la superas experimentalmente, porque... Siempre que tú lo expongas en una inteligencia colectiva, es decir, si tú solamente vas acumulando una experiencia personal, siempre se te queda en ti. Aunque ahora estás en la cola, después estás en el colmillo, después estás en la cola, después estás... Pero si siempre se queda en ti esa experiencia, aunque tú le vas poniendo la empatía en el conocimiento de qué es lo que posiblemente yo interpreto al otro, pero se queda en mí. Sin embargo, toda esa acumulación de experiencias tiene que exponerse, tiene que ser elevado, sí, pero claro, pero ya en ese caso, ves, a la hora de exponerse, todo el mundo se van a entender, que era el problema que no tenían antes, porque antes, claro, el que decía, el elefante a mí me ha parecido que era, fíjate, imaginemos que emplea incluso un lenguaje subjetivo. A mí me ha dado la impresión que el elefante es como una soga, y el que agarró el colmillo, cuando escucha esto, ¿qué piensa? Que como una soga, pero que me estás contando. Claro, sin embargo, si van rotando y el otro toca el colmillo, ahora entiendo por qué a este le extraña. Claro, luego hay que hablarlo, pero ya ha habido ese paso de ponerse en el lugar del otro, que es lo que trato de explicar, ¿no? Que un paso previo es ese, ¿no? El ponerse en el lugar del otro te permite entender, y hasta que no sucede eso, hasta que no uno... Claro, esto todo lo conocemos con el nombre de empatía, en fin, ahora está muy de moda, porque han descubierto esto de las neuronas espejo y qué sé yo, ¿no? La leche, ¿no? Ahora han descubierto la empatía, tócate la nariz, ¿no?
he descubierto que existe. Vale. Entonces, claro, esta es la clave de todo, el tema de empatizar. Claro, porque el problema que nosotros tenemos es que nosotros vemos la parte de fuera del otro, ¿no? Pero no sabemos lo que le está pasando adentro. Y eso es importante, conocerlo. Entonces, claro, ¿y cómo hago yo para conocer la parte de adentro del otro, que no la percibo directamente? Esto parece una gilipollez, pero hubo filósofos que se pegaron toda la vida intentando resolver eso, ¿no? Y parece ser que el método es ese. El método es: yo voy a mi interioridad y desde mi interioridad entonces ya sí entiendo la interioridad. Hay como eso sería empatizar. Lo que pasa es que, claro, se habla de empatizar, hay que empatizar, tenemos que empatizar. Pero ¿y cómo se empatiza? ¿No? Porque si fuera una cosa espontánea, ¿no? Que nos surge, ¿no? Voy a empatizar, vale, ya estoy empatizando, ¿no? O sea, habrá que colocarse de alguna manera, ¿no? Habrá que hacer algo con uno mismo, ¿no? Para empatizar, porque no es espontáneo. O parece ser que no es espontáneo cuando nos tenemos que decir que tenemos que hacerlo, ¿no? O sea, no habrá nada de espontáneo ahí. Entonces, ¿cómo se hace para empatizar con el otro? Esa es la clave, ¿no? ¿Cómo se trabaja eso, ¿no? Y es lo que se desarrolla, porque claro, nosotros entendemos desde el método empático de resolución del conflicto, entendemos que el conflicto, no vamos a desarrollar esto, ¿no? Pero el conflicto, nosotros entendemos que arranca mediante un bloqueo empático. De repente nos bloqueamos empáticamente, ahí es donde arranca el conflicto. Entonces hay comunicación, ahí es donde podemos situar el inicio del conflicto. Entonces nosotros entendemos que si somos capaces de restablecer ese canal empático, automáticamente, igual que el conflicto lo genera eso, el conflicto también se diluye gracias a generar esa conexión empática con el otro, ¿no? Ese es el planteamiento que nosotros hacemos. No nos vamos a meter, pero ustedes lo saben, ¿no? ¿Por qué yo me bloqueo empáticamente? Porque yo quiero objetivar al otro, porque lo quiero usar, y para usarlo primero lo tengo que convertir en objeto, porque desde la mirada del otro no lo puedo usar porque veo que el otro me mira a mí, ¿no? Entonces lo entienden, vale. Bueno, entonces lo que hablábamos, ¿no? Según el diccionario, la empatía, lo de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Estos son dos amigos míos, uno que se llama Alejandro y otro que se llama Miguel Ángel, que se prestaron, todavía no saben que están ahí. Tenía que haber invitado, pues que se vieran ahí. No, es que me filmaron, son actores y están en el mundo del teatro, entonces me filmaron unos vídeos con conflictos, porque luego este taller se ha hecho luego como en vídeo para que se pudiera reproducir, y ya aproveché y digo, pues bueno, entonces el PowerPoint también lo hago con ellos, ¿no? Bueno, esto es lo que hablábamos del tema de la empatía, ¿no? O sea, normalmente estoy bloqueado empáticamente, y entonces ¿qué me ocurre? Al bloquearme empáticamente, yo lo que hago es que al otro lo deshumanizo, porque solo veo la cáscara del otro, no veo el interior. Para ver el ser humano tengo que rascar adentro, como el interior no lo veo porque estoy bloqueado, el otro que se queda en una caricatura, en un personaje, en un estereotipo. Eso es lo que hacemos cuando estamos bloqueados. Por eso siempre en los conflictos se fijan que hay un estereotipar al otro. El gilipollas, el tonto, o sea, siempre lo estereotipamos, ¿no? O incluso en las guerras, ¿no? Pues, primero hay que deshumanizar al enemigo, ¿no? Y hay que colocarle toda una serie de estereotipos y tópicos y demás, porque funciona así, opera así el conflicto. Entonces vamos a ver, antes estábamos hablando, ¿verdad, Irma? Que tenéis un caso ahí que era, claro, el tema de la empatía. Tú, por ejemplo, si yo te cuento algo a ti, ¿cómo haces para empatizar con lo que yo te estoy contando? Yo te digo, por ejemplo, que el otro día iba caminando por la calle y me resbalé y me di una leche que te... ¿Cómo tú haces? Tú que me dices, joder, qué imbécil eres, ¿no? Tonto. Menudo patoso. Esta es la respuesta no empática, ¿no? Claro, pero si tú empatizaras conmigo, ¿cómo harías para empatizar con eso que te estoy yo contando? ¿Cómo harías? Te preguntaría, ¿te hiciste daño? ¿Y qué ¿Pero pasó? por qué, claro, ¿y por qué dices eso de repente? ¿Qué está pasando? Porque me imagino que a mí me pasara eso. O te imaginas o recuerdas, ¿no? Vas a tu memoria, ¿no? Y dices, y ahí extraigo de la memoria y ahí caigo en cuenta. Y claro, cuando me acuerdo de una vez que me caí, pues claro, pues puede ser que me sentí vergüenza, que me pasaron cosas, entonces ya no dices, qué tonto, qué patoso. A mí que no me pase eso. Claro, o eso, ¿no? También. ¿Ves? ¿Te fijas en el mecanismo? Bueno, pues ese es el mecanismo, así tan sencillo. O sea, para yo empatizar con el otro, eso que hablaba, yo me sumerjo en mí para entenderte a ti. Bueno, ahí está, en la memoria, en el recuerdo. Claro que a lo mejor el otro ha hecho una cosa que tú no... Pero bueno, algo parecido has hecho, bueno, eso me vale para aproximarme al otro, ¿no? Claro, el problema
es cuando tienes que empatizar con algo que hace el otro que a ti te resulta muy desagradable hasta el punto que detestas, ¿no? Y era el caso que tú contabas, ¿no? Que tenías una compañera de trabajo que es insoportable, ¿no? Claro, automáticamente la deshumanizamos, la estereotipamos y es la hipócrita, ¿no? Sí. Esa es una, yo creo que compartimos muchos también. Cada uno tenemos hay un personaje en concreto que nos saca de quicio a todos, ¿no? Cada uno tenemos el nuestro, ¿no? Pero también los hay comunes, ¿no? Entonces, el hipócrita, ¿no? Es un elemento, ¿no? El hipócrita, ¿eh? Tío de cuidado, el hipócrita, ¿eh? No te puedes fiar un pelo de un hipócrita, desde luego. Qué asco, ¿no? Un hipócrita. Es más asqueroso, ¿no? Hipócrita ahí, mentiroso, que no sabe muy bien de qué va. No te puedes fiar un pelo, el hipócrita. Bueno, ahora el problema es eso. Ahora, ¿cómo hacemos para empatizar con el hipócrita? Bueno, pues tenemos que empatizar para que... ¿Y cómo haces para empatizar con el hipócrita? ¿Cómo empatizar con el hipócrita? Tratar de conocer sus condiciones, por qué ha podido convertirse en... Bueno, ¿y cómo hace con uno mismo? ¿Cómo haces contigo mismo para empatizar? Buscas al hipócrita que hay en ti. Ahí está. Claro, sí, por el mismo sistema. ¿Por qué ahora con un hipócrita tratamos de rizar el rizo buscando una nueva metodología? Si ya tenemos la metodología. ¿Cómo empatizo? Me acuerdo, y al acordarme ya entiendo. Claro, entonces voy. ¿Tú nunca te has comportado de una manera hipócrita? Sí. Hay gente que en el taller te dice, no, yo nunca en la vida. Pero nunca como ella. Nunca con ella. Siempre, No. Siempre hay algo, siempre hay un pero. Sí, pero. A mí no me... Yo con ella, ¿no? No, digo nunca como hasta el nivel de... Ya, que sí, que siempre el otro es mucho más desapreciado. Bueno, sí, probablemente sea así, ¿no? Sea un nivel... Pero tú te has comportado una vez de manera hipócrita, correcto, bien, vamos a ver. Vale, de manera hipócrita. Bueno, pero tú te acuerdas de un momento concreto. Como cuando estás haciendo una experiencia, ya recuerdas antes del día, ¿no? Ese momento concreto. Es que es difícil porque ese caso en concreto tiene como demasiados adjetivos negativos para que no pueda igualarlo. Vamos a ver, ¿tú te acuerdas de una que ha sido hipócrita concretamente? Sí, vale, bien. Tú eres la abogada defensora, tú estás en un juicio y hay un juez ahí muy severo y dice, te vamos a condenar porque tú eres una hipócrita y tú eres tu propia abogada defensora, ¿no? Y tienes que buscar eximentes, atenuantes. ¿Qué dirías en tu favor? ¿Qué pasó ahí? He tenido que tener este comportamiento para que no me hagan daño, para poder sobrevivir. Hiciste eso por esas cosas, ¿no? Y ahora, ¿qué ocurre cuando tú te sumerges en tu propia subjetividad y ahora traes a copresencia al otro persona? ¿Qué ocurre? Sí, pero, no sé, te digo, a mí me ocurre. Como no pasa que se empieza a humanizar. Empieza a dejar de ser la hipócrita de mierda esta, a ser una persona. Ojo que está mal ser hipócrita, a ver si ahora vamos a pensar, ¿no? Está mal, ¿no? Pero una cosa es que esté mal y otra la hija de puta. ¿No? Hay como un cambio, ¿no? Hay un diferente nivel. Claro, y eso se logra, pues eso, empatizando, pero empatizando así, no voy a empatizar con la hija de puta esta. Entonces me tengo que poner en el lugar de ella. Y vas a empatizar. Quita para allá que me pongo en tu lugar. Y vas a empatizar por los cojones. Claro, me disfrazo como ella, ¿no? O que hago las cosas que hace ella. Claro, esto es un lío, ¿no? Es así de simple, ¿eh? Es en mi interior, busco ahí y ahí, desde ahí encuentro al otro. Entonces yo no hablaría nunca de empatía, de ponerse en el lugar del otro. Es un reconocerme yo en el otro. Es un reconocerme yo en el otro. Eso es empatizar desde mi punto de vista, correctamente, ¿no? De hecho, muchas veces te molesta algo de alguien porque Pero claro. lo reconoces en ti mismo. Claro, Es que si no lo reconoces no puedes. Bueno, hubo uno que conoce que dijo que ni lo peor del criminal me es extraño y si lo reconozco en el paisaje lo reconozco. A ver, ¿puedes repetir la frase? Sí, no la conoces la frase. No, lo que has dicho. No, lo que A ver has si va a ser la primera vez que la oigo. Lo que has dicho de ponerte. ¿De dónde ha salido este hombre? No ponerte en el lugar, reconocer. Es que Ah,
Sí, sí. Lo que querías decir y yo me adelanté a ti. Que sí, que broma, Martina. Repítelo, por favor. La frase, ¿no? Sí. Ni aun lo peor del criminal me es extraño, si lo reconozco en el paisaje, lo reconozco en mí. Porque además es que es así, vamos a ver. ¿Por qué sabes tú que la otra es hipócrita? Si tú nunca te has comportado de manera hipócrita, tú no entenderías el comportamiento. Exacto. O sea, te hace una cosa, pero no la siente. ¿Por qué hará eso, no? Qué cosa más rara. No, tú sabes. Tú sabes. ¿Por qué lo sabes? Que lo saben. Claro. Hay un concepto junguiano con el tema este que se denomina la sombra, ¿no? Bueno, guarda relación con todo esto. Precisamente ese no reconocer las cosas negativas de uno y proyectarlas en los demás, que tiene que ver con lo que decía ella, ¿no? Proyectarlas, es un fenómeno que opera así, ¿no? Y eso es lo que me impide, ¿no? Por eso también se habla deshumanizo yo también, o sea, es todo recíproco, es toda una estructura, ¿no? Bueno, entonces, ya hemos logrado empatizar con nuestro personaje, que ves que era un personaje, tenía un cartelito ahí, era el hipócrita, entonces lo decía, ¿no? Desde la falta de empatía dice, me rebalé, pues dice, no, qué tonto eres, ¿no? Es más torpe. Mira que eres nutrio, Claro, si este se acuerda, una vez que se cayó, dice, hombre, pues no fue una cosa tampoco muy agradable que digamos. Entonces, empieza a empatizar con el otro y entonces el otro, ves, se nos humaniza. Este es el proceso, ¿no? Este es el proceso, cómo ocurre la cosa, ¿no? Entonces ya el otro dice, fue grave, te rompiste algo, ya cambia el discurso, porque ya estoy de otra manera. Por eso yo digo, todo esto que se habla de la asertividad, que se la escucha, sí, está todo correcto, pero si tú mantienes el canal empático, todo esto viene dado. Tú, conectado empáticamente con una persona, ¿cómo le vas a hablar de cualquier manera? Si estás conectado empáticamente. O si lo prefieres, ¿no? En jerga más cercana, estás registrando lo humano en él, como hacíamos esta mañana con las dinámicas, ¿no? Tú, en presencia del humano del otro, le vas a tratar, es que no puedes, es que no te sale. O sea, para hacer eso, primero, ¿qué es lo que hacemos? Primero le objetivamos, primero lo convertimos en un personaje, y luego allá ya hablamos. Pero primero tengo que hacer eso, tengo que operar de esa manera, ¿no? Por eso tenemos esa sospecha de que si nosotros trabajamos el canal empático, resolvemos y se diluye el conflicto, y parece ser que la experiencia que vamos acumulando es eso, ¿no? Vamos a ver, un amigo le presta dinero a otro. Bueno, vamos a ver, necesitamos dos personajes, dos voluntarios, ¿verdad? Pues venga. Venga. Vale, pues vamos a ver. ¿Podría salir un momentito? ¿Hacía falta dos? Ah. No, sale un momentito. Si lo llegas a saber, que me dices que no te postulas, ¿no? Bueno, la situación es la siguiente. Ella te pidió dinero prestado hace poco y quedó que te lo devolvió antes de ayer. Ya. Antes de ayer no te lo ha devuelto. Sí. Pero ojo, no solo eso, sino que tú ves que cuando te la cruzas por ahí, ¿no? Trabajé juntas en el mismo sitio, cuando te la cruzas ves como que te esquiva, no quiere hablar contigo, ¿no? Se hace la huidiza, ¿no? Bueno, esa es la situación. Finalmente te vas a encontrar con ella y bueno, tú le explicas lo que quieras explicar. Vale, Martina, si eres tan amable, ahora sales tú. Ahora sales tú, Martina. Y sigue por ahí. Esto es muy divertido, esto lo hacemos en los institutos, a los chavales les encanta. A ver. A ver, Maite. Tú le pediste dinero a Martina hace unos días y prometiste que antes de ayer se lo ibas a devolver. Ajá. Pero te surgió un imprevisto porque tú ibas a devolverle ese dinero con, a su vez, un préstamo que te iban a devolver a ti con eso, pero no te lo devolvieron y te quedaste. Y claro, ahora te sientes tan avergonzada, ¿no? Por no haber podido devolverle el dinero a ella, que claro, cuando te la cruzas por la oficina porque trabajas en el mismo sitio, pues se te cae la cara de vergüenza, entonces no quieres ni dinero. Pero ahora finalmente lo vais a encontrar. Ajá. Pues sabes cómo gestiones esa situación. No me es ajena esta situación. Bueno, Soy una deudora profesional. Vamos a ver el teatrillo, ¿vale? Tenemos teatrillo. Bueno, pues finalmente os encontré, pues nada, de decir lo que tengáis lo que es conveniente decir. ¿Nos encontramos de casualidad o voy a por ella?
vale, ya está. ¿Sabes encontrar? A ver. ¿Qué tal? Hola, hola. Eso es Tiempo mudas. sin verte. Yo te he visto el otro día en el mercado. Ya sí. ¿No me viste? No. Bueno, es que yo tenía prisa y parece que tú también. ¿Te acuerdas que hace un mes ahí me algo de dinero? Ya. Para un momentito, vamos a parar un momentito. Vamos a analizar la situación, ¿no? Pero ya de entrada Maite queda absolutamente sorprendida de que Martina le vaya a dar los besos, claro. ¿No? Fíjate que se queda así. ¿Cuál sería la actitud de Martina? ¿Cómo está haciendo Martina? ¿Cómo está, ¿Cómo se lo está comunicando lo que a ella le pasa, ¿no? A ver, ¿cómo lo describiríamos esa actitud? Está llevando un poco como a su terreno, ¿no? Como lo está poniendo un poco así como para ahora matar las tocadas, ¿no? Sí, pruébalo usted. Arrinconarlo. Como que no se Claro. puede negar. Que Ya no está. falta ¿Para qué no? Para que no se pueda negar. Claro, el tonillo de fondo, ¿no? O sea, es una pregunta normal, claro, sí, no te acuerdas, pero el tonillo, ¿no? Como acojonada. El tonillo como de reproche, claro. Ahí. Sí. Lo que pasa es que no lo hace explícito, ¿no? Lo camufla. ¿sí? Trata de adaptar un Claro. poco el otro. Ah, se la ve como con... O sea, Es y que no luego del vídeo para que te vean, ¿no? Porque te estás conviviendo, ¿no? Es así. es que es elegante, es Esa es la actitud. preciosa. O sea, tiene una actitud de reproche, Sí. ¿no? Más O sea, tácita, pero... ¿Y cuál sería la actitud de Maite? Acojonada. Sí, dice, no te vistas. Claro. ¿Qué hace ella? ¿Qué hace ella? Se justifica. No te vi, no. Sí, Tratar se como justifica. Es que sí, Claro, de torearla un poco, ¿no? El reproche, ¿no? Bueno, esto es lo que sucede siempre en los conflictos, ¿no? Se arman dos comportamientos que se acoplan entre sí. Cuanto más reprochona se ponga o reprobatoria la actitud sea de Martina, más justificativa, evasiva va a ser la actitud de Maite. Y cuanto más evasiva, más justificativa, pues tú más reprobatoria vas a... Ah, que no me viste, ya, claro. Claro, evidente. Pero yo a ti sí. Claro, esto es lo que sucede en los conflictos, ¿no? ¿Qué sería lo que le pasa a ella, ¿A quién? a Maite? Desde tu punto de vista, pues tú tienes claro lo que te pasa a ti, ¿no? Que le tengo toda la paz. Claro. No, yo sé, además, o sea, reconoces la situación. O sea, lo que me pasa a mí es que estoy buscando alguna táctica, alguien ha dicho para arrinconarla, que finalmente es un poco eso. O sea, Sí. en todo caso, si no recupero mi dinero, que a ella le quede claro que a mí no me toma cartón, ¿no? Así, que a mí no me vende la moto. O sea, entonces, si no recupero el dinero, algo así, ¿no? Pero es el registro que me dio. Vale, sí, prueba los tiros. ¿A ti qué te pasa con ella? Ay, que me siento... Vamos No me allá. acobardar, coño. ¿Cómo vas allá? Acojona. Sí. Y además que me inhibe un poco la posibilidad de expresarme y de decirle lo que me ha pasado. Claro, que no te Porque deja se me explicarte, olvida. ¿no? Ya la explicación la pone ella, ¿no? El momento en que le da, o sea, ya me cuesta más trabajo explicarle por qué no le devuelto el dinero. Porque me siento... ¿Alguna razón tienes? Sí, yo siempre tengo alguna razón. Las cosas no se prestan y mucho menos se devuelven. Bueno, pero era importante que lo... Sí, un sí, sí, aplauso sí, sí, para... Pero no se devuelve todavía, ¿eh? Has hecho un Una defecto. pregunta para el animador. ¿Aposta has elegido estas dos personas en cada una de las situaciones? No voy a por ti. No, para nada, no. No, es interesante. Bueno, vamos a analizar aquí en la presentación. Bueno, este es mi amigo Miguel Ángel. Bueno, en realidad no es amigo mío, es amigo de Alejandro. Yo soy amigo de Alejandro y luego a su vez este Miguel Ángel es amigo de Alejandro. Luego si lo veis por la calle me saluda. Bueno, este Miguel Ángel, ¿ves?
lo que hablamos. Prestó dinero a su buen amigo Alejandro, quien se comprometió a devolvérselo hace ya algunos días. Este es el susodicho, el señor Alejandro. No pudo cumplir con su promesa de devolverle el dinero a su amigo Miguel Ángel el día señalado. Esta era la situación de partida, ¿no? De arranque. Entonces, bueno, ¿qué ocurre aquí? Ahí tenemos ambos dos empatizando muy bien uno con el otro, ¿no? Como ha ocurrido aquí en la escenificación. ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Así que es así. Bueno, entonces, claro, cada uno está parapetado y le dice, tenías que devolverme el dinero el otro día. Se te ha olvidado. A ver si ahora voy a tener que estar detrás de ti para que me lo devuelva, ¿no? Bueno, ahí se percibe también, ¿no? La actitud. Claro. Y entonces el Alejandro, pobre, dice, no he podido conseguir el dinero, pero vamos, si tanto te importa, ya se lo pediré prestado a alguien para que no te pongas tan nervioso, ¿no? Esta puede ser una situación de la mano con este tipo de... Eso es una hipoteca subrodada, esa. Claro. Bueno, aquí no lo voy a hacer, ¿no? Pero aquí, en este momento, es cuando normalmente en las clases, en los institutos, hago una parada y digo, bueno, para explicar cómo operan los conflictos, ¿no? Y entonces yo lo que suelo hacer, lo que pasa es que no vamos muy bien de tiempo, vamos a hacerlo rápidamente. Yo normalmente aquí lo que hago en este momento, pues si lo quiero reproducir, funciona muy bien, me pongo a mirar a ver si alguien está hablando con alguien, que siempre hay alguien que está hablando con alguien, lógicamente. Y entonces voy y le echo una bronca, encima yo, que no me conoce de nada, yo además en modo enfadado o asusto, ¿no? Pero yo en modo normal soy muy simpático, ¿no? En lugar de pichón, en modo asusto, ¿no? Digo, oye, ¿qué pasa? ¿Que no te interesa lo que estoy contando? ¿No tienes otra cosa mejor que hacer que hablar con el de al lado? Entonces, y todas las cosas en silencio, una tensión, que bueno, está bien, ya está. Era una broma, no te preocupes, pero necesitábamos un conflicto, ¿no? Para entender cómo funciona, ¿no? El conflicto, ¿no? Que no era razón de hacer, además muchos saben que lo hago y al final a lo mejor no salía bien. Entonces la primera pregunta, imaginemos ese conflicto, que lo hubiésemos hecho de verdad. En ese caso, imagínate que yo le llamé la atención a Carlos, ¿no? Seguramente le reprendí, ¿no? Y Carlos pues ahí reacciona, hombre, pues hay más gente ahí hablando, ¿no? Como me está diciendo. Imaginemos ese tipo de situación. Yo siempre pregunto en la clase, ¿no? Yo, bueno, entonces en este tipo de situaciones conflictivas, ¿quién la originó? ¿Quién originó el conflicto? Según ustedes, ¿quién originó el conflicto? ¿Quién lo originó? Como yo encima. Puede ser porque estaba hablando él. ¿Cómo que yo lo originé? ¿Ves? Será él, ¿no? Que estaba hablando. ¿No? ¿Cómo una estructura? Estaba él hablando. Estaba una falta de respeto. Claro, Una es cosa, eso. la persona, quería contar algo Sí. a la persona anterior, que solamente ponías la responsabilidad de la persona que nos había devuelto el dinero. No. Sí, porque era la persona quien estaba reprochando, reclamando a la otra persona que... No, ya ves que no es así. No, yo no. No, igual te ha dado esa impresión, pero no, ya verás, vamos a ir luego resolviendo eso. No, es así, claro, no. Es lo que dice Mike, es una cuestión de estructura. Claro. Porque sí, vamos, la persona, de la manera que se lo pide Martina, pero claro, la otra le faltó a la palabra. Ella se siente también de alguna manera como decepcionada, ¿no? Claro, decepcionada. No, sí. Evitar todo esto, si la persona que había tratado su país, por cualquier razón, pudiese haber comunicado a la otra persona, hay que hacer esto. Claro, ojo, pero ya lo intentó, pero desde la actitud de ella no dio mucho más. En las actitudes anteriores No, no la había intentado. antes tenía que haber sido. Porque Antes de dices que ella la no, enfrentara. soy las que habla cuando se ve. Ya, bueno, pero... No, intentó, no, estoy de acuerdo. Sí, obviamente, sí. Previo a este encuentro. Claro. Claro. Que es el previo al encuentro. No, sí, ahí hubiese sido una manera de resolverlo, estoy completamente de acuerdo, sí. Que ese conflicto no llegase a ese punto. Claro, es que en realidad, claro, tú lo que me estás diciendo es que no si produjera el conflicto. Claro, si ella habla, es que el conflicto ni surge. Claro, ya está. Claro. No solo de vuelo. Pero date cuenta, si la otra persona habla antes de producirse esta situación, en realidad lo que has hecho es evitar que el conflicto surja, lo has prevenido, bien, correcto. Ahora, una vez que surge el conflicto, esto es lo que nos interesa, pues para prevenirlo también, ¿no?
Y te digo, y en la prevención de conflictos, todo esto que hemos hablado esta mañana, de los puntos de vista de los enfoques, esto tiene muchísima vigencia en la prevención de conflictos. Sí, sí, sí. Te puedes ahorrar un montón de discusiones absurdas y tontas, siguiendo lo que hemos explicado esta mañana. Pero sí, correcto, es lo que tú dices. Respecto a la pregunta que estabas haciendo, Sí. ¿quién generó el conflicto? ¿Quién lo originó? ¿Quién originó el conflicto? Yo creo que no es tan importante quién originó el conflicto desde el punto de vista de porque la persona estaba hablando, pero no estaba generando la violencia. Por lo tanto, desde la perspectiva de violencia, la persona que se dirige o que trata de llamar la atención de forma Bueno, violenta, vamos empezado. Claro, a ti te parece violento como le traté a él. Sí, ¿Y no te parece violento la falta de respeto que tuvo para conmigo? En ese sentido, porque está hablando desde la perspectiva de las violencias, entonces los grados de violencia... ¿Qué perspectiva es esa de la violencia? La perspectiva es de persona. Desde la perspectiva suya, sí, lo vive así. Pero yo tengo la mía también. Sí, entonces vete y dirígete a él de la misma manera que él se dirigió a ti. Él estaba hablando, por lo tanto no te estaba escuchando. Sí. Dirígete a él de la misma manera. Es decir, tendrías que equiparar el grado de violencia. Él ha tenido una violencia hacia ti. Bueno, grado y de se lo digo así, ¿qué pasa? se lo dice suavito. Sí, pilla, sí. Eran para la dinámica anterior, ya. Bueno, en realidad yo estoy un poco con, y también yo creo que tú apuntas en ese sentido, es decir, es una estructura en realidad lo que se da aquí, ¿no? Que es similar a lo que hemos visto en el psicodrama, ¿no? De comportamientos que se acoplan entre sí. Todo esto lo estamos para intentar entender cómo funcionan, cómo operan los conflictos. Esto del tándem es muy importante porque los conflictos se genera un fenómeno de escalada normalmente. Bueno, las escaladas se dan por ese efecto de retroalimentación de las dos actitudes. Cuando una se incrementa, la otra también, y entonces eso va a dar lugar a que el conflicto se intensifique. Te digo porque los manuales de mediación hablan constantemente de la escalada en los conflictos hasta llegar a niveles de polarización y demás. Pero yo todavía no he leído ningún manual que te diga, bueno, ¿y por qué escalan los conflictos? ¿Cómo que se da por esto? Los conflictos escalan, ¿no? Como estaba hecho, claro, nace, crece, se reproduce. Claro, pero bueno, en un ser vivo entiendo el proceso, pero en un conflicto no es un ser vivo. Que nace, crece, se reproduce y muere. No lo veo yo tan claro, ¿no? Escala porque no desescala. Pero es por ese fenómeno de acople de actitudes y de comportamiento. Esto es importante considerar para luego entender lo que está sucediendo ahí, ¿no? Bueno, vamos para adelante, porque como siempre vamos mal de hora, ¿no? Los que comportamientos se expresaron, bueno, estuvimos viendo, ¿no? Un poquito, ¿no? Cómo hizo cada una de ellas en esa situación o cómo hizo los amigos. Y cómo se relacionan entre sí, lo hemos visto, ¿no? Se retroalimentan. Hay un montón, ahora vamos a ver un montón de ejemplos de ese tipo de tándem, ¿no? Pero bueno, lo importante es que comprendamos, ¿ves? ¿De dónde se origina? ¿Dónde se origina el lío, ¿no? Que ahí estoy contigo. ¿Dónde se origina el lío? En realidad por ejemplo, lo que hablamos esta mañana de las asambleas, alguien que está interviniendo en una asamblea y se alarga y el otro va y le interrumpe. Y ahí ¿quién origina el conflicto? ¿El que interrumpe o el que se alarga? ¿Quién es primero, la gallina o el huevo? ¿No? Bueno, y si tú analizas los conflictos, es así la movida. Dice, a ver, ¿quién fue el que realmente lo originó? Depende de qué parte te pongas, lo vas a vivir de una manera, lo vas a vivir de otra. Entonces, son cosas que funcionan en la estructura y se complementan y se acoplan entre sí. Así opera, ¿no? Y esto arranca de nuestra, que es otra de nuestras grandes habilidades, ¿no? ¿Viste la cantidad de habilidades que tenemos como seres humanos? Esta habilidad que tenemos de expresar nuestros sentimientos adultos. Tenemos una habilidad, incluso hasta los buenos sentimientos, ¿no? Una torpeza, ¿no? Una cosa. Que eso tiene que ver mucho con lo del taller de esta mañana, ¿no? Si nos educaran desde pequeñitos a un desarrollo, un desenvolvimiento emotivo mucho más normal, pues no nos pasaría luego estas cosas, tanto positivo como negativo, ¿no? No, me gusta esa chica y ¿qué hago? Cualquier gilipollas, ¿no? Expresar adecuadamente ese sentimiento, ¿no? Cualquier cosa, menos esa. Bueno, pues cuando son negativos ya ni te cuento, ¿no? Me debes dinero, ¿qué? El otro día no estabas por ahí por el mercado, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que no me viste? ¿O qué? ¿No? ¿Cómo le expreso mi decepción? Así, de esa manera. Pero así actuamos, ¿no? Y eso es el detonante. ¿Sí? Al yo expresar mi sentimiento de una manera muy poco asertiva, el otro cómo reacciona. ¿Vale?
pasó a Maite, ¿no? En vez de servir así, como, ¿no? Y así es como funciona la cosa. Entonces, vale, esta es la manera que tiene Miguel Ángel por expresar sus sentimientos a Alejandro, bloqueo empático, eso automáticamente está unido. O sea, yo, en el momento que yo le hable de esa manera, yo he perdido ya la conexión empática con él, la he perdido hace rato, porque si no, no soy capaz yo de hablarle así, lógicamente. Porque además, ahí ya no es Carlos, ahí es el pesado que está hablando, que no me tiene respeto ninguno, es ya el personaje, ya. Entonces, esto registra el otro como una especie de agresión verbal. Está bonito, ¿no? El efecto está logrado, ¿no? Bueno, entonces, claro, Alejandro trata de defenderse ante lo que considera una especie como de agresión, ¿no? Y ahí se forma el lío, ¿no? Un par de ataque, defensa, acción, reacción, llámalo como quieras. Entonces, lo que estamos viendo, los comportamientos, al final se acoplan unos y se retroalimentan, y así escalan los conflictos. Y bueno, esta es la dinámica de los conflictos en general, ¿no? ¿Ves? El que estábamos presenciando era un par reprobatorio, reprochón, justificativo, despreocupado. Bueno, despreocupado no estaba, pero a veces a la gente el que encarna el rol ese, pues que hay tanta importancia por el dinero, ¿sabes? Es otro comportamiento que también retroalimenta muchísimo al reprobatorio, ¿no? Le encanta al reprobatorio ese tipo de comportamiento, se pone, vamos, muy contento. Otros tándem típicos, hay un montón, ¿no? Autoritario rebelde, esto es muy típico en las aulas, ¿no? Por ejemplo, el que yo ejemplifiqué, ¿no? Cuanto más autoritario yo me pongo, imaginemos que Carlos fuera un alumno y no el profesor, yo le echo la bronca, cuanto más autoritario yo me pongo con él, ¿cómo se pone Carlos? Pues más rebelde, y cuanto más rebelde se pone, ¿cómo me pongo yo? Bueno, pues ya está escalando, ya empieza el lío, empieza el bucle. Otro muy típico, pues expeditivo y responsable, ¿no? El típico jefe que está ahí detrás, bueno, jefe o la mujer de uno, ¿no? A ver, ¿cuándo vas a fregar los platos? ¿No? Qué pesada, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás con una actitud irresponsable, ¿no? Despreocupada. Entonces la otra se pone mandona. Y claro, cuanto más mandona se pone, será pesada, pues tú más despreocupada, ¿no? Pesada, ¿no? Es otro ejemplo de binomio conductual, tándem, llámalo como quieras, ¿no? Vale. Otro muy típico, el suspicar reservado. Este es muy bueno. Bueno, este amigo mío Alejandro tuvo una novia que tuvo un problema serio con ese tándem, porque la novia era muy celosa, entonces desconfiaba mucho de él, y a mí me lo contó, ¿no? Y entonces le hacían constantes preguntas, ¿no? Y bueno, ¿y dónde has ido? ¿Y por qué has tardado tanto? No, así es. Y el otro pobre iba, ¿y qué hacía? Le explicaba. ¿No? O no le decía nada, ¿no? O le ocultaba cosas, ¿no? Para no, pues de repente fue a no sé dónde, pero digo, si le digo que estaba no sé dónde, se me va a cabrear. Así que mejor no le digo nada, ¿no? Y entonces de esa manera estaba retroalimentando la actitud suspicaz, ¿no? Bueno, el típico sádico sumiso, lógicamente, también. Bueno, en general se forman una serie de tándems. Todo esto lo que estamos intentando es como comprender cómo funciona eso, ¿no? Cómo opera, por qué escala, en fin, bueno, eso es de lo que se trata, para luego ya ir viendo a ver cómo se puede ir resolviendo, ¿no? En el caso de lo que habría que preguntarse es, a ver, ¿qué hace el otro que a mí me molesta y qué me ocurre a mí cuando el otro actúa así? Esto es un poquito más alto, ¿verdad? Esto estamos aplicando, pero lo estamos simplificando, o sea, se trataría de separar los hechos de lo que a mí me pasa. O sea, en el caso de Miguel Ángel, ¿no? ¿Qué le pasa a Miguel Ángel con respecto a Alejandro? ¿Qué le pasa a Miguel Ángel? No le devuelve el dinero, ¿no? Oye, que le hice un préstamo y no me devuelve el dinero. Será cara dura. Bueno, eso es lo que le molesta, que no le devuelva. ¿Y qué le ocurre a él? Que él se siente decepcionado, ¿no? De alguna manera, porque le ha faltado a la palabra, ¿no? Y incluso ve que está engañado, incluso, porque ve que el otro le evita, ¿no? Que no le... Todo ese tipo de sensaciones es lo que le pasa. Entonces, ¿qué me ocurre? No me devuelve el dinero que me prestó. ¿Qué me sucede? ¿Qué es lo que siento? Siento decepción, siento que me están engañando, en fin. Claro, pero al Alejandro también le pasa otro tanto. ¿Ves? Cumplió su promesa, reintegraron el préstamo, encima me evita, siento enormemente decepcionado y pienso que en el fondo no quiere salir. Claro, puede llegar un momento en que incluso, no, es que lo que quiere es torearme, vacilarme un poco. Tú tenías esa sensación, ¿no? Claro, pero a Alejandro, desde el punto de vista de Alejandro, le ocurre otra cosa. Me recordó que a él lo que le molesta es que le recuerde su falta de que no le ha revuelto el dinero. Eso le molesta a él.
Porque le hace sentir como agobiado, ¿no? Eso lo comentabas tu maestra, ¿no? Te sentías como avasallada, ¿no? Oye, ¿qué pasa, no? Me da un respiro, ¿no? Oye, ¿no? Y avergonzado, ¿no? De verdad, coño, que no faltaba mi palabra. Y puede llegar un momento en que tenga la sensación incluso de que es que le importa, lo que más le importa es el puñetero dinero, más que la amistad que tenemos entre nosotros, ¿no? Puede llegar a pensar eso, ¿no? Esta es la situación, ¿ves? Hay dos enfoques distintos, cada uno lo vive a su manera, quiere empezar, bueno, es lo de siempre, ¿no? Una estructura. Entonces el conflicto en realidad arranca, ¿qué hora tenemos? ¿Y hasta cuándo teníamos? ¿Hasta cuánto hemos dicho? Una hora dijiste. Una hora. Bueno, no puedo. 6 minutos. Vale, sí, yo creo que puedo acabar perfectamente. Incluso dejar un margen, venga, porque lo terminamos así. Sí, venga, rápido. Vale. Minutos, Si no vas a tener un conflicto Con Rafa. A ver, el conflicto se inicia, en realidad se inicia ¿por qué? Porque cada uno nos anclamos en lo que me pasa a mí con el otro. Porque esto siempre lo tenemos claro en los conflictos, ¿verdad? Cada uno tiene muy claro lo que me pasa a mí con el otro. Pero ¿alguna vez se ha planteado uno y qué le pasa al otro conmigo? No, nunca nos lo planteamos. No, habitualmente no. Bueno, no sé, a lo mejor alguien. Alguna vez sí, ya, no digo que. Y en general, eso con el otro, si pasas a otro estado, ¿vale? Te quedas anclado en lo que tú necesitas que haga el otro, lo que me pasa a mí, no lo que le pasa al otro. Dime. ¿Qué pasa cuando en un conflicto tú piensas en qué le pasa al otro conmigo, intentas preguntárselo y establecer el diálogo y intentar resolverlo y la otra persona se cierra en banda y su respuesta es el silencio? Sí. ¿Qué haces tú para cómo afrontas Aguardar el eso? momento oportuno, estás todavía en caliente. Sí, lo escribimos. Estás en caliente. Pero cuando pasa el tiempo y sigue Sí. ese conflicto, Pues sigue caliente. Tarda en enfriarse. y si esa persona se va a cerrar en banda porque imagínate que Esto psicodrama incluso le digo a la persona, sé incluso más agresiva. Y va la otra persona, no, yo te entiendo. Yo sé lo que te pasa, claro, tú, pero tienes que tranquilizarte. Yo no te voy a engañar, somos amigas, nunca. Si tú le vas y le dices eso, tú sigues con el... desarmado, claro. Claro, no es que no tiene lugar el que tú sigas, bueno, vuelve el dinero, ya. O sea, que no, queda completamente fuera. Queda completa porque es así, todo se acopla, todo forma una estructura y se la has desmontado. Y se desmonta así, yo caigo en cuenta, empatizo, caigo en cuenta de la necesidad del otro y encima voy y se la resuelvo. ¿Y por qué tengo que ceder yo? Si no se trata de ceder. Esa pregunta es porque todavía no has salido del bucle de a ver quién tiene razón. No, vamos a ver, si tú ya has superado esa situación, ya no me interesa quién tiene razón, sino que me interesa salir, qué verdad. Además, la gente me pregunta, ¿por qué tengo que acceder yo? Y hay una respuesta muy clara, porque tú has venido al taller, el otro no. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Bueno, entonces, esto se resuelve así, en fin. Y esto da un poquito más de... Todo el rollo es eso, se empatiza, tú por ejemplo, cuando tú empatizas con ella y caes en cuenta de lo que estás sintiendo, ¿por qué? Porque recuerdas una situación en la que a ti te debían dinero o te faltaron a la palabra, te sentiste decepcionado, ¿ves? Ahí es como logras empatizar con la otra. Entonces, yo sé que esto es muy atropellado, pero bueno, como vamos mal de tiempo, yo lo cuento así. Yo espero que me entiendan lo que quiero explicar, yo creo que sí, ¿no? Entonces, más o menos y bueno, y este sería el método empático de resolución de conflicto. Es decir, la clave está, yo estoy en un conflicto, vamos a ver, me da igual que tenga razón, porque eso no me conduce a nada. A ver, ¿que me pasan mis cosas con el otro? Claro que me pasan. Por eso sé que estoy en un conflicto, porque me están pasando cosas, claro. Pero no importa lo que a mí me está pasando, ¿qué le está pasando al otro conmigo? Y trato de averiguar. Y eso, trato de averiguarlo y entonces voy y trato de ayudarle a resolver ese problema, esa necesidad que él tiene. Y has desarmado todo el conflicto. Esto es tallar en mil pedazos. Así se resuelven los conflictos. O por lo menos así es un mecanismo para resolverlo. Bueno, y nada, pues si quería comentar algo.